Antes de las letanías. Antes del rosario. Incluso antes de los grandes dogmas marianos. Hubo una oración. Sencilla. Profunda. Urgente. Como un grito de amor brotado del corazón de los primeros cristianos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. ¿Te lo imaginas? En una época en la que la Iglesia se ocultaba en las catacumbas. Cuando el miedo a la persecución y al martirio era parte de la vida cotidiana. Cuando confesar a Cristo podía costar la vida. Ya había un nombre que infundía valor. Ya había un corazón que ofrecía refugio. El de María. Así nació la oración mariana más antigua que se conoce. Mucho antes de las catedrales majestuosas. De los títulos solemnes. De los tratados teológicos. Los cristianos ya sabían. María es refugio. María es protección. María es madre. Esta oración, conocida hoy como Subtum Praesidium, es un verdadero tesoro de la fe. No solo por su antigüedad, sino porque revela el instinto espiritual de la Iglesia naciente. Una confianza inmediata, espontánea y profunda. En la protección de la Madre de Dios. No hay palabras rebuscadas. No hay teología complicada. Solo hay una súplica humilde y verdadera. No desprecies nuestras peticiones. Líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Estas palabras fueron pronunciadas hace más de 1700 años. Y aún hoy son rezadas. Por miles de fieles. En todos los continentes. En cada momento de necesidad. En este vídeo, conocerás la conmovedora historia de esta oración. Volveremos a los siglos II y III. Cuando la fe se vivía en la clandestinidad. Y el amor a María era una luz en medio de la oscuridad. Exploraremos el antiguo manuscrito hallado en Egipto. Donde estas palabras fueron escritas en griego. Y que hoy es considerado el himno mariano más antiguo preservado por la tradición cristiana. Y más aún. Entenderemos por qué estas palabras han atravesado los siglos. Por qué siguen siendo actuales. Por qué, incluso hoy, cuando todo parece derrumbarse, tantos corazones repiten con fe. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Esta es la oración que no envejece. Porque el corazón de una madre, tampoco envejece. María sigue escuchando. Sigue protegiendo. Sigue acogiendo. Prepárate para descubrir la oración más antigua. Y quizás, la más actual. Una súplica que une al cristiano del siglo III con el del siglo XXI. Una oración sin adornos. Porque está hecha de amor puro. Antes de conocer la historia, es necesario escuchar con el corazón las palabras de esta oración. Sí, son antiguas. Pero cada una de ellas late como si hubiese sido escrita ayer. Por alguien arrodillado, con lágrimas en los ojos. Entregando su alma a la Madre de Dios. En el original griego, la oración dice: punto. Traducida al latín. Subtum praesidium confugimus, sancta Dei genitrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris. Seda periculis cunctis libera nos semper. Virgo gloriosa et benedicta. Y en español, como la rezamos hoy. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita. Sencilla. Clara. Directa. Pero con una profundidad que toca el alma. Bajo tu amparo nos acogemos. No es una frase bonita para adornar. Es un gesto de confianza pura. Es el hijo que corre hacia los brazos de su madre en medio de la oscuridad. Es el alma cristiana, rodeada por peligros. Que en vez de desesperarse, elige confiar y refugiarse. Santa Madre de Dios. Aquí se afirma una de las verdades más grandes de la fe. María es la madre del mismo Dios hecho carne. Y si es madre de Jesús, también lo es de todos los que le pertenecen. No desprecies nuestras súplicas. Quien reza sabe que no es digno. Sabe que sus manos están vacías. Pero aún así se atreve a pedir.
No por méritos, sino porque conoce el corazón de aquella que nunca rechaza a nadie. Líbranos siempre de todos los peligros. No se trata solo de peligros físicos. Es una súplica por protección espiritual. Una oración para ser librados del mal, de las tentaciones, de esas trampas invisibles que amenazan nuestra fe. Oh Virgen gloriosa y bendita. Es virgen, pero también madre. Es humilde, pero también gloriosa. Es sierva, pero la más bendita entre las mujeres. En este vídeo, veremos cómo cada palabra de esta oración fue escrita con fe, con urgencia, con amor, y que al rezarla hoy, nos unimos a esa misma corriente de confianza que ya animaba a los cristianos de los primeros siglos. Porque quien se acoge al amparo de María nunca queda desamparado. Para comprender el valor del Suctum Praesidium, tenemos que viajar en el tiempo, mucho antes de la Edad Media, mucho antes de que se levantaran las grandes basílicas, cuando ser cristiano significaba vivir bajo constante amenaza y persecución. Nos situamos entre los siglos II y IV, los primeros tiempos de la Iglesia, una época en la que los cristianos vivían a la sombra del Imperio Romano, muchas veces ocultos, celebrando la fe en catacumbas, orando en secreto, y esperando, en cualquier momento, la llegada de los soldados. Era un tiempo marcado por la sangre y el martirio, por una valentía silenciosa, y por una confianza inquebrantable. Y aún en medio de ese entorno hostil, la devoción a María ya florecía. Los primeros cristianos no contaban con tratados teológicos sobre la Madre de Jesús, pero tenían algo aún más valioso: una confianza sencilla, directa, viva. Ya sabían: María es madre. María protege. María no abandona. Fue en ese contexto donde nació la oración que comenzaba diciendo: bajo tu amparo nos acogemos. Un clamor del alma. Un grito contenido. Una súplica que atravesaba los muros de las cárceles y subía al cielo como incienso de fe. Esta oración, mucho antes de ser escrita, fue vivida. Vivida en los corazones angustiados, en las noches de espera ante el martirio, en los momentos en que todo parecía perdido, excepto la confianza en la Madre de Dios. María era el refugio espiritual, la torre de defensa donde los corazones se escondían. Aquella que, como en las bodas de Caná, sabía interceder cuando todo parecía escasear. Y aunque los dogmas aún no estaban definidos, ya la invocaban con el título más sublime: Theotokos, Madre de Dios. Esto nos revela algo profundamente hermoso: que la fe de la Iglesia en la maternidad divina de María no nació en los concilios, sino en la vida del pueblo creyente, en su experiencia concreta con el amor materno de la Virgen. En este vídeo, vamos a descubrir que el Suctum Praesidium es mucho más que una oración antigua. Es un testimonio vivo del alma de la Iglesia primitiva. Una prueba de que María ya era vista como refugio, como escudo, como compañera en la tribulación. Y al rezarla hoy, nos unimos a los primeros mártires, a las primeras comunidades, a esa fe que venció al imperio, no con espadas, sino con oración. Porque quien vive bajo amenaza aprende rápido quién es madre de verdad. Y los primeros cristianos ya lo sabían. María no falla. La fe no deja huellas solo en las almas, también deja rastros en la historia. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con la oración del Suctum Praesidium. Durante siglos, esta oración fue conocida, recitada, transmitida de forma oral e incorporada a la liturgia. Pero nadie sabía con certeza dónde ni cuándo había sido escrita por primera vez. Hasta que, en 1917, en pleno desierto egipcio, en un lugar llamado Oxirrinco, arqueólogos hicieron un descubrimiento extraordinario. Entre fragmentos de antiguos papiros, documentos comerciales, cartas personales y textos religiosos, se encontraba una hoja sencilla, escondida durante casi 2000 años. Y en ella, escrita en griego,
estaba la oración. Era el Subtum Praesidium, la oración más antigua dedicada a la Virgen María de la que se tiene noticia. Los expertos fecharon ese manuscrito en el siglo III. Es decir, alrededor del año 250 después de Cristo. En plena época de persecuciones contra la Iglesia. Y lo más impactante. En ese texto, María ya era llamada Theotokos. El título que solo sería proclamado como dogma en el Concilio de Efeso, en el año 431. Esto nos dice algo asombroso. Que la fe de la Iglesia, antes de escribirse en tratados y libros, ya vivía en el corazón del pueblo creyente. El hallazgo en Oxirrinco no fue solo una joya arqueológica. Fue como abrir una ventana al alma de la Iglesia primitiva. Allí estaba la prueba de que los primeros cristianos, en medio del dolor y la persecución, ya buscaban el amparo de la Madre de Dios. Ya conocían su ternura. Ya confiaban en su intercesión. Ya la reconocían como aquella que podía librarlos de peligros visibles e invisibles. En este vídeo, vamos a comprender la importancia de este descubrimiento. Nos conecta con nuestros hermanos en la fe del pasado. Nos muestra que nuestra devoción a María tiene raíces milenarias. Que no estamos inventando nada nuevo. Estamos simplemente caminando por la misma senda de los santos que nos precedieron. Y más aún, nos ayuda a entender que cada vez que rezamos esta oración, estamos repitiendo palabras que resonaron en el desierto de Egipto, que se elevaron desde las prisiones de Roma, que cruzaron los siglos, y que siguen vivas. Porque la madre es la misma. Y los hijos también siguen siendo los mismos. Frágiles, pequeños, pero confiados. Y María sigue siendo la misma protección invencible. Entre todas las palabras que aparecen en la oración Subtum Praesidium, hay una que encierra un peso teológico y espiritual inmenso. Theotokos, Madre de Dios. Para los primeros cristianos, esta palabra no era simplemente un título bello. Era una afirmación de fe. Una confesión viva del misterio de la encarnación. Que Jesucristo, verdadero hombre, es también verdadero Dios. Y que María es, de hecho, la madre de aquel que es Dios. El término griego Theotokos significa literalmente aquella que engendra a Dios o portadora de Dios. Es un título antiguo, profundo y lleno de reverencia. Mucho antes de ser proclamado como dogma en el Concilio de Efeso, en el año 431. Ya era utilizado en las oraciones, himnos y expresiones de piedad popular. Y el Subtum Praesidium es una de las pruebas más antiguas de ello. Al llamarla Theotokos, los cristianos de la Iglesia primitiva afirmaban dos verdades inseparables. Que Jesús es verdaderamente Dios. Y que María es su verdadera madre, no solo un instrumento humano. Esta afirmación no era teórica. Era vital. Era una defensa firme contra las herejías que comenzaban a surgir. Especialmente contra aquellas que intentaban negar la plena divinidad de Cristo. Proclamar a María como Madre de Dios era, por tanto, proclamar que Dios realmente se hizo hombre. Que entró en el tiempo, en el espacio, en el seno de una mujer. Y que, por amor, quiso tener una madre. Cuando hoy rezamos el Subtum Praesidium, no solo pedimos protección. Renovamos una fe que ha sostenido a la Iglesia durante siglos. Y eso hace que esta oración sea aún más preciosa. Es una oración profundamente cristológica. Aunque dirigida a la Virgen María, está anclada en el misterio de Cristo. María es Madre de Dios no por mérito propio, sino porque llevó en su seno al Hijo Eterno del Padre. Y por eso, confiar en ella no nos aleja de Jesús. Al contrario, nos ayuda a comprender mejor quién es Él. Nos impulsa a amar más al que ella dio a luz. Y nos fortalece en el camino del misterio redentor. En este vídeo, vamos a descubrir que llamar a María Theotokos no es solo una tradición antigua. Es un escudo contra el error. Un alimento para el alma. Y un abrazo materno que nos conduce directamente al Hijo. Porque quien reconoce a María como Madre de Dios, pronto descubre que en el corazón de una madre así, hay espacio para todos sus hijos. ¿Qué es lo que hace viva una oración?
No es la cantidad de palabras. No es la belleza literaria. Es el espíritu con que se reza. Y cuando miramos el Sumptum Praesidium, vemos mucho más que una plegaria antigua. Vemos una expresión pura de la espiritualidad cristiana de los primeros siglos. Es una oración breve, pero lo dice todo. Sin rodeos. Sin complicaciones. Nace de un corazón que confía, que suplica, que se entrega. Bajo tu amparo nos acogemos. El alma no discute. No intenta defenderse por sí sola. Simplemente corre a los brazos de la Madre. Ese es el primer mensaje espiritual de esta oración. Reconocer que necesitamos ayuda. Que somos débiles. Que no siempre sabemos qué hacer. Pero que existe un lugar seguro. El corazón de la Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas. Aquí aprendemos a orar con humildad. Quien reza así no exige. No impone condiciones. Solo presenta con sencillez sus dolores. Sus necesidades. Sus esperanzas. La espiritualidad de esta oración es la del hijo que confía, incluso sin entender. Del cristiano que se arrodilla, y en lugar de explicarlo todo a Dios, simplemente se entrega y espera. Líbranos siempre de todos los peligros. Esta es la oración de una fe madura, que reconoce que los peligros existen, por fuera y por dentro. Pero también sabe que María puede interceder, proteger, liberar. ¿Qué nos enseña esta súplica? Que no tenemos que enfrentarlo todos solos. Que incluso en medio de las tormentas, tenemos un refugio al cual volver. La espiritualidad del Sumptum Praesidium es la espiritualidad de la plena confianza. No es una oración para rezar con prisa. Es una oración para descansar el alma en los brazos de la Madre. Y al llamarla Virgen gloriosa y bendita, la oración nos enseña a reconocer su grandeza, sin alejarnos nunca de su ternura. Ella es gloriosa, pero cercana. Es exaltada, pero permanece junto a quienes sufren. En este vídeo, vamos a descubrir que al rezar el Sumptum Praesidium, no solo pedimos protección. Entramos en una espiritualidad profunda, serena y equilibrada. Una espiritualidad que confía, que se entrega, que reposa. Porque una oración no necesita ser larga para ser poderosa. Solo necesita ser verdadera. Y cuando el corazón se inclina, María también se inclina. Y cuando suplicamos, ella responde, con amor de madre. Lo que nace en el silencio de la persecución, termina resonando en los altares del mundo entero. Así ocurrió con la oración Sumptum Praesidium. Surgió como un ruego íntimo, quizá pronunciado por cristianos escondidos en las catacumbas, en tiempos marcados por el miedo, la incertidumbre y el martirio. Pero el amor verdadero, ese que brota de la fe y de la confianza en María, no permanece oculto por mucho tiempo. Con el pasar de los siglos, esa pequeña oración comenzó a ser copiada, transmitida, cantada. Y poco a poco, fue entrando en el corazón de la liturgia de la Iglesia. No fue por decreto. Fue por tradición viva. La Iglesia reconoció en esas palabras algo que el tiempo no puede marchitar. Una oración tan antigua, y sin embargo, siempre nueva. Porque sigue tocando los corazones de cada generación. Por eso, fue incorporada a la liturgia de las horas. Especialmente en las completas. La última oración del día. Allí, cuando el mundo guarda silencio, el alma se recoge y repite con confianza. Bajo tu amparo nos acogemos. Y esto no ocurre solo en Occidente. En la Iglesia Católica de rito oriental. Y también en las iglesias ortodoxas. Esta oración es profundamente venerada. Y forma parte de la oración litúrgica de la comunidad. A lo largo de los siglos, se ha convertido en un verdadero himno universal de confianza mariana. Papa tras papa, siglo tras siglo. Esta súplica ha sido recomendada, rezada en procesiones, en tiempos de guerra, en grandes solemnidades marianas, y en los retiros más silenciosos. En muchos lugares, forma parte del oficio propio de las fiestas de la Virgen.
rezada antes o después del Salve Regina. Como una súplica breve, sencilla, pero poderosa. En tiempos de peligro. Durante guerras, epidemias o persecuciones. Los papas han invitado una y otra vez a los fieles a refugiarse en esta oración. Como un refugio del alma. Como un recordatorio de que María siempre está cerca. En este vídeo, veremos cómo el Sumptuum Praesidium, que comenzó como un fragmento de papiro escondido en el desierto egipcio, se transformó en un tesoro litúrgico de la Iglesia Universal. Una oración que acompaña al pueblo de Dios al final del día. En medio del dolor. En el agradecimiento. Y en esas súplicas silenciosas que nadie escucha. Pero que la Madre sí escucha. Porque cuando la fe es auténtica, no necesita imponerse. Se transmite. Y cuando el amor por María es verdadero, siempre encuentra un lugar en el corazón de la Iglesia. Es hermoso cuando algo nace en un rincón oculto de la historia. Y, con el paso del tiempo, se extiende como una llama silenciosa, hasta tocar el corazón del mundo entero. Así ocurrió con el Sumptuum Praesidium. Esta pequeña oración, surgida en medio de las persecuciones de los primeros cristianos, no quedó confinada a un solo pueblo, cultura o región. Atravesó fronteras. Traspasó idiomas. Unificó tradiciones. Tanto en la Iglesia de Occidente como en las iglesias de Oriente. Esta súplica es profundamente venerada y sigue siendo rezada hasta hoy. En la Iglesia Latina, de rito romano, fue incorporada a la liturgia de las horas, especialmente en las completas, como ese último clamor de protección antes del descanso nocturno. Pero lo que más impresiona es ver cómo, incluso en las tradiciones bizantinas, coptas, siríacas, armenias, esta oración aparece con la misma esencia. Una súplica sencilla, confiada, profundamente filial. Bajo tu misericordia nos acogemos, oh Madre de Dios. Esta oración es especialmente amada en la divina liturgia de San Juan Crisóstomo. Y en muchos ritos orientales se canta con solemnidad y devoción emocionantes. Es conmovedor saber que, aún separados por distancias geográficas y culturales, los cristianos de Oriente y Occidente rezan la misma oración, con el mismo amor, a la misma Madre. En tiempos donde el mundo parece dividido, donde incluso dentro de la fe hay heridas y fracturas, el Sumptuum Praesidium resplandece como un vínculo de unidad, como un himno común que reconcilia hermanos separados. Y más allá de unir liturgias, une corazones. Corazones que reconocen su necesidad, que ven en María una madre, un refugio seguro, un consuelo universal. En este vídeo, vamos a contemplar la belleza de esta unidad. Porque no importa si esta oración se pronuncia en latín, griego, árabe o portugués. Lo que importa es que nace de una misma fe. Y asciende al cielo con la misma fuerza. Y esto nos recuerda una verdad que el tiempo jamás ha podido borrar. María es madre de toda la Iglesia. De todos los hijos. De todos los ritos. De todos los pueblos. Y cuando el pueblo de Dios reza unido, aunque cada uno hable en su propia lengua, el cielo escucha una sola voz. La voz de los hijos que confían. Hay oraciones que nacen para un momento concreto. Y hay oraciones que cruzan los siglos porque contienen una verdad eterna. El Sumptuum Praesidium es una de esas oraciones. Surgió en tiempos de persecución. Y aún hoy habla directamente al corazón de los perseguidos. Nació cuando los cristianos temían por sus vidas. Y sigue viva en quienes enfrentan el miedo, la angustia y la incertidumbre. Hoy, el mundo ha cambiado mucho. Pero el corazón humano sigue herido. Seguimos luchando contra peligros visibles e invisibles. Contra enfermedades, crisis, guerras, divisiones, violencia, confusión moral. Y ante todo eso, esta oración permanece como un refugio espiritual que no envejece. ¿Cuántas veces, al sentir el peso de la vida, ni siquiera sabemos qué decirle a Dios? Y entonces, volvemos a lo esencial. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No es una fórmula mágica. No es una repetición vacía.
Es un acto de fe. Un gesto de abandono. Es el hijo que corre, sin explicaciones, a los brazos de su madre. En tiempos recientes, muchos papas han recomendado esta oración en momentos difíciles. Durante guerras, pandemias, catástrofes, persecuciones. El pueblo de Dios acudió a María con estas palabras. Es breve. Pero lo dice todo. No pide riquezas, no exige señales. Solo suplica. Estamos en necesidad, no nos desampares. Y esa es, en realidad, la situación de cada día. ¿Cuántas madres, padres, jóvenes, ancianos viven hoy circunstancias que parecen no tener salida? ¿Cuántos oran en el silencio de su habitación? Sin fuerzas para largos discursos, pero con el corazón lleno de dolor. Esta oración es para esos momentos. No exige capacidad intelectual. Solo requiere una cosa, confianza. Y quien confía, incluso en las noches más oscuras, descubre que María aún escucha. Que María aún protege. Que María aún actúa. En este vídeo, comprenderemos que el Subtum Praesidium no pertenece solo al pasado. Pertenece a la hora. Es una súplica para hoy. Para los hijos que aún necesitan consuelo, ternura y cuidado maternal. Y más aún, es una oración que nos forma, que nos enseña a orar con el corazón, a confiar sin ver, a amar sin condiciones. Porque quien se refugia en la madre jamás se pierde. Se rezó cuando los cristianos se escondían en las catacumbas. Se pronunció con fe en los desiertos de Egipto. Se susurró en prisiones. Se cantó en monasterios. Se clamó en campos de batalla. Se suplicó en hospitales. Fue vivida por santos. Y hoy sigue viva en los labios de todos los que aún llaman a María Madre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Esta oración no ha envejecido. Ha atravesado generaciones sin perder su fuerza, su dulzura, su poder. ¿Y por qué sigue siendo tan actual? Porque las necesidades humanas siguen siendo las mismas. Porque el corazón del hombre moderno también tiene miedo. También busca protección. También necesita un refugio. Y María sigue siendo la misma madre. La misma que acogió a Juan al pie de la cruz. La misma que consoló a los apóstoles en el cenáculo. La misma que escuchó a los primeros cristianos en el silencio de las persecuciones. La misma que hoy te escucha a ti. Cuando rezamos esta oración, no solo repetimos palabras antiguas. Hacemos memoria viva de la fe de nuestros hermanos que nos precedieron. Nos unimos a una tradición espiritual que comenzó con la sangre de los mártires. Y que ha llegado hasta nosotros como herencia de confianza. La belleza del Subtum Praesidium está justamente en eso. No es una oración de conceptos teológicos. Es un clamor. Una entrega. Un acto de amor filial. Es breve. Pero en ella cabe toda el alma. Y si algún día no sabes qué rezar, no sabes por dónde empezar, si el dolor es demasiado grande, o el silencio demasiado profundo, empieza con esta oración. Repítela con calma, con fe, con el corazón, y verás que María viene. No desprecia. Escucha. Acoge. Y aunque no veas nada, aunque los peligros no desaparezcan de inmediato, sentirás en tu interior una certeza serena. Ya no estás solo. En este vídeo, hemos recorrido la historia, los siglos de la fe cristiana, la confianza indestructible en la protección de María. Pero esta historia continúa ahora contigo. Con tu voz. Con tu súplica. Con tu gesto de confianza. Repite conmigo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en nuestras necesidades. Mas líbranos siempre de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.